Mute at the bottom left of the screen to activate your audio. Congratulations, you are now connected. Citizens of heaven, we know ourselves. We wish to inform all the Ark of God TV viewers of our weekly programs. Sunday service is from 10 a.m. with Apostle John Chi. Midweek service comes to you every Wednesdays from 5 p.m. Watch real-life testimonies on Reality of Experience every Friday from 5 p.m. God bless you. Keep watching the Ark of God TV. To take part in the Zoom online video service with Apostle John Chi, kindly follow the instructions. Go to Play Store. Search for Zoom Cloud Meeting. Download and install the app. Open the app. Click Join a Meeting. Enter meeting ID given to you by the ministry. Enter your names here. Click Join Meeting. Enter password given to you by the ministry. Click Join with video. Wait for the host to connect you. Press Call over Internet. When on the spotlight, click on Mute at the bottom left of the screen to activate your audio. Congratulations, you are now connected. Thank you for joining in. Gracias por unirse a nosotros In this meeting. en esta reunión. I believe Yo creo this meeting esta reunión is not an accident. no es accidental. It is as it should be by divine arrangement. Fue arreglado por Dios. God is aware. Dios está bajo control. This meeting is designed Esta reunión está diseñada for us to strengthen para, one another. para que nos fortalezcamos los unos a los otros. Iron sharpeneth iron. El hierro afila al otro hierro. So before we begin, Antes de que empecemos, I want to thank God quiero agradecer a Dios for raising great men of God por levantar a grandes hombres de Dios in this great nation of Argentina. en esta gran nación de Argentina. And I believe Y yo creo that God has a purpose que Dios tiene un propósito for this. por eso. His kingdom must be established Su reino tiene que ser establecido on earth, en la tierra and all glory y toda la gloria goes back to him le es dado a Dios in heaven. en el cielo. I am happy Yo estoy feliz to be part of you. por ser parte de ustedes. You pray for me, I pray for you. Oras por mí y oro por ti. Success is a collection of relationships. El avance es una colección de relaciones. Thank you for your prayers, Gracias por tus oraciones and God bless you. y Dios les bendiga. So before we start this meeting, Antes de empezar esta reunión, bow down your heads, let's pray together. vamos a orar todos juntos. Incline su cabeza. Father, we thank you Padre, te damos gracias for the grace you have given us, your children, por la gracia que nos has dado a tus hijos to come before your presence. para venir a tu presencia. Father, Lord Jesus Christ, Padre Jesucristo, time, el tiempo distance, y la distancia
is not a barrier no es una barrera to the move of the Holy Spirit. para el movimiento del Espíritu Santo. You are the omnipresent. Eres el omnipresente. You are everywhere present. Estás en todas partes. Father, we commit this meeting into Abraham's. Padre, entregamos esta reunión en tus manos. Take more of us. Toma más de nosotros Give us more of you. y danos más de ti. Carry us, Lord, in the arms of your power. Padre, cárganos en las manos de tu poder. Uphold us by your righteous right hand. Levántanos con tu diestra poderosa. Strengthen our spirit by your spirit. Levántanos con tu espíritu. Enter our souls Entra a nuestras almas and make our hearts ready to do your will. y deja que nuestro corazón se prepare para su voluntad. Enter our souls Entra en nuestras almas and make our hearts ready to follow you. y haz nuestro corazón listo para seguirte. Enter our souls Entra en nuestras almas and make our hearts your dwelling place. y haz de nuestro corazón tu morada. Father, Padre, where you dwell, donde tú moras, there is perfect liberty. hay una libertad perfecta. Your indwelling presence Tu morada is all we need. es lo que necesitamos. As ministers of God, Como ministros de Dios, your indwelling presence tu presencia is all we need. es lo que necesitamos. With your indwelling presence, Con tu presencia we will heal vamos a sanar as if you are the one healing. como si fueras tú sanando. We will deliver Vamos a liberar as if you are the one delivering. como fueras tú liberando. We will preach Vamos a as if you predicar are the one preaching. como fueras tú We will predicando. teach Vamos a enseñar as if you are the one teaching. como fueras tú We enseñando. will prophesy Vamos a as profetizar if you are the one como si prophesying. fueras tú profetizando. Enter our souls Entra en nuestras and almas make our hearts y haz nuestro your corazón dwelling place. tu morada. Establish your kingdom Establezca tu reino in our hearts. en nuestro corazón. Kingdom of light, El reino de luz, kingdom of life, el reino de vida, kingdom of joy, el reino de gozo, kingdom of peace. el reino de paz, In the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesucristo. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In Jesus Christ's name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Thank you, Lord. Muchas gracias. I want to encourage you, Quiero animarles, my fellow ministers of God, mis compañeros ministros de Dios, ministers of the gospel of Jesus Christ. ministros del Evangelio de Jesucristo. Our meeting is not an accident. Nuestra reunión no es accidental. It is as it should be by divine will. Así Dios lo ha preparado por su voluntad. So before we begin, Antes de que empecemos, once again, una vez más, let us take this moment vamos a tomar ese tiempo to thank God para agradecerle a Dios for the great nation por la gran nación of Argentina. de Argentina. Come on, give thanks to God Dale gracias a Dios for your great nation, por tu gran nación, Argentina. Argentina. Thank God for raising men of God, mighty men of God, Dile gracias, Señor, por levantar grandes hombres de Dios to reach out with the gospel para llevar el evangelio of salvation. de la salvación. In everything, we should thank God. En todo tenemos que darle gracias a Dios. In Jesus Christ's name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Your destiny Tu destino does not permit you to look to others for direction. no te permite mirar a otros para una dirección. If you know that you cannot afford to fail, Si tú sabes que no te puedes permitir el lujo de caerte, then you should know debes saber entonces that you cannot afford to imitate the behavior of those who have failed in the society. Debes saber que no puedes permitirte el lujo de imitar a los que han fracasado en la sociedad. You cannot afford to keep repeating the mistake of the past. No puedes permitirte el lujo de repetir los errores del pasado. Take time to stop between intervals Ponte en el medio de los intervalos and assess your progress. y prepara tu progreso. Are you learning from your past mistakes? ¿Estás aprendiendo de tus errores del pasado? Are you growing every day in Christ likeness? ¿Estás creciendo todos los días en la luz de Cristo? The future you desire El futuro que usted desea does not permit you to fear, no te permite que usted tenga miedo, to worry, que usted se preocupe or to be anxious. o que usted sea ansioso.
There are many old men Hay muchos hombres viejos who are doing what they ought to have done when they were still young, que están haciendo hoy lo que tenían que haber hecho cuando eran jóvenes, because they failed to plant good seeds porque no plantaron una buena semilla for their future. para su futuro. They keep repeating stories of the past, Siguen repitiendo las historias del pasado. whereas we must continue to sow Debemos que seguir sembrando good seeds, una buena semilla. being always conscious Estar siempre conscientes to plant good seeds. de plantar buenas semillas, With such an awareness, sabiendo no evil can overpower us. que nada malo nos puede vencer. We can be tested, Podemos ser tentados, but we cannot be destroyed. pero no podemos ser destruidos. We can be tested, Podemos ser tentados, but we cannot be destroyed. pero no podemos ser destruidos. When you know the goal of your future, Cuando tú conoces tu futuro, you can be tested, puedes ser tentado, but you cannot be destroyed. pero no puedes ser destruido. Trials will not impair you, Las tentaciones te van a impedir, but improve you. pero te van a progresar As a minister of God, como ministro de Dios. trial will not impair you, Las tentaciones te van a impedir, temptation will not impair you, las tentaciones te van a obstaculizar, but improve you. pero te van a progresar. Because God's love does not keep us away from trials, Porque el amor de Dios no nos separa de las tentaciones, but sees us through trials. pero nos hace vencer las tentaciones. So as a minister of God, Por tanto, como ministro de Dios, be strong in your belief. sé fuerte en tu fe. Be strong in your faith. Sé fuerte en tu fe. Be strong in your conviction Sé fuerte en tu convicción about Jesus Christ. acerca de Jesucristo. Know the goal of your future. Conozca el camino de tu futuro. Let me take you to the book of Acts, Vamos a abrir el libro de Hechos, Acts chapter 2. Hechos 26. Let's take it from verse 15. Vamos a empezar desde el versículo 15. Then I asked, Entonces les dije, who are you, Lord? ¿quién eres tú, Señor? I am Jesus, whom Yo soy- you are persecuting. Yo soy Jesús al quien tú persigues. The Lord replied, El Señor respondió, now get up and stand on your feet. y ponte sobre tus pies, I have appeared to you to Okay. appoint you as a servant porque yo aparecí a ti para ponerte por ministro and as a witness of what you have seen y testigo de las cosas que has visto of me and what I will show you. y de aquellas en que yo me apareceré a I ti. will rescue you Te libertaré from your own people de tu pueblo and from the Gentiles. y de los gentiles, I'm sending you to them a quienes ahora te to envío open their eyes para abrir sus ojos and turn them from darkness to light y para convertir de las tinieblas a la luz and from the power of Satan y del potestad de Satanás to God, a Dios, so that they may receive forgiveness of sins para que reciban por fe el perdón and a place among those who are sanctified by faith in me. y herencia entre los santificados. Hallelujah. Amén. This was Apostle Paul's encounter with our Lord and Savior Jesus Christ. Este era el apóstol Pablo, el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Every one of us has an encounter Tú y yo tenemos un encuentro with Jesus Christ, con Jesucristo and everyone has been commissioned y todos nosotros tenemos un mandato to witness for Jesus. para ser testigos de Jesucristo. But one thing is clear, Pero hay una sola cosa que es clara. Jesus never commissioned anyone Jesucristo no te ordena, no te manda to witness for him que seas su testigo without equipping him. sin equiparte. Learning Aprender begins when there is a change of behavior. comienza cuando hay un cambio de mentalidad. The best knowledge is obtained in the presence of God. La mejor enseñanza se obtiene en la presencia de Dios. The best knowledge is obtained in the presence of God. El mejor conocimiento se obtiene en la presencia de Dios. In the school of God, En la escuela de Dios, however brilliant we may be, cualquiera que seamos brillantes, we will not be given double promotion. no tendremos una promoción We doble. must take every course Tenemos que tomar todas las clases because each course
serves a purpose. Porque cada clase tiene un propósito. You must take every course Tienes que tomar todas las because clases each course serves a purpose. porque cada clase tiene un propósito. Wisdom, El conocimiento, in the practical sense of ability and skill, en la presencia de la habilidad, does not guarantee success in no, life. no te garantiza triunfo en la vida. Education is not anointing La educación no es una unción, because man's natural ability porque la habilidad natural del hombre is limited and cannot understand God. es limitado y no puede entender a Dios. Saul of Tarsus Saul persecuted Christians persiguió a la iglesia. because he was equipped with man's natural gift. Saulo estaba equipado con los dones naturales del hombre. When he encountered Jesus Christ, Cuando se encontró con Jesucristo, everything about him changed. todo lo que le concernía cambió. His attitude, Su actitud, behavior, su comportamiento, character su carácter, changed. todo cambió. His philosophy of life Su filosofía de vida changed. cambió. His name changed Su nombre cambió. from Saul to Paul. De Saulo a Pablo, His career su carrera was changed fue cambiada from being a state persecutor of Christians de un perseguidor de la iglesia to a peddler of gospel grace. a un predicador del evangelio. His ignorance Su ignorancia turned to knowledge. se cambió al conocimiento. His doubt Su duda turned to belief. se volvió a la And his fe y limitations sus limitaciones gave way to opportunities. y se abrieron para las oportunidades. In the case of Peter, En el caso de Pedro, in Luke 5 from verse 4 to 6, en Lucas 5 de 4 a 6, before his encounter with our Lord and Savior Jesus Christ, antes de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, Peter only saw himself as a local fisherman. él se vio a sí mismo como un pescador. Unknown to him, Antes de él sepa, he was pursuing God's goal for someone else. él estaba persiguiendo el objetivo de Dios por otra persona. Fishing was a habitual diversion La pesca era su habitual in his family. en su familia. His ancestors knew nothing but fishing. Sus antepasados no conocían otra cosa aparte de la So pesca. Peter grew up Pedro así creció in the familiarity en la familiaridad of his environment, de sus alrededores, confined only to follow the footsteps of his forefathers. solamente persiguiendo el objetivo de sus antepasados. His eyes of faith Sus ojos de la fe only opened se abrieron when he met our Lord Jesus Christ cuando se encontró con nuestro Señor Jesucristo by the seaside junto al mar and had the rare privilege of becoming a part of God's family. y tuvo el privilegio de ser parte de la familia de Dios. And Peter began to enjoy all rights and privileges Y Pedro comenzó a gozar de todo privilegio of sonship. del Dios Todopoderoso. From then on, Desde ese momento, Peter became an instrument of life Pedro se volvió un instrumento de vida to a lost world. para los que están perdidos. God is not looking for those who are convinced, Dios no busca a los que están convencidos, but for those who are converted. pero los que están convertidos. God is not looking for experts, Dios no busca a los expertos, but for suitable men. pero busca a los hombres preparados para él. You do not need to be perfect No hace falta que seas perfecto to be used of God. para que seas usado por You Dios. only need to be available. Tienes que estar preparado para él. You only need to be available. Tienes que estar preparado para Dios. Your character Tu carácter will not change no va a cambiar until you change something you do daily. antes que cambie todo lo que haces todos los días. What are you doing daily that Yeah. needs to be changed? ¿Qué haces diariamente que debe As a cambiar minister of God, como ministro de Dios? you need to know the goal of your future. Tienes que conocer los objetivos de tu futuro. Our goal Nuestro tesoro is to be like Jesus Christ. es ser como Jesucristo. Our likeness Nuestra luz, to Jesus nuestra semejanza a Jesucristo is the only reason we are alive. es la única razón por la que seguimos en vida. I want to fulfill the destiny Quiero cumplir el destino of my future. de mi futuro. I want to fulfill the destiny Quiero cumplir mi destino
for which I was created. por el cual fui creado. I don't know about you. Yo no sé cuál es tu propósito. If you want to fulfill the destiny Si quieres cumplir tu destino for which you were created, por el cual fuiste creado, then you must know the goal of your future. debes conocer el tesoro de tu futuro. Stop pursuing God's goal Deja de seguir el propósito de Dios for someone else. por otra persona. The question you need to ask yourself, La pregunta que te debes hacer: am I doing what I am supposed to do? ¿estoy haciendo lo que debo hacer? Am I where I'm supposed to be? ¿Estoy donde debería estar? These are the kind of questions we need to ask ourselves Son las preguntas que tenemos que hacernos so that we do not pursue God's goal for someone else. para que no sigamos el objetivo de Dios por otra persona. I want to pursue God's goal. Quiero seguir el objetivo de Dios. I want what God wants. Yo quiero lo que Dios quiere. I want to look what God is looking at. Yo quiero mirar lo que Dios está mirando. I want to do what God wants me to do. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. I want to marry only whom God wants me to marry. Yo quiero casarme con quien Dios quiere que me case. I want to go only where God wants me to go. Yo quiero irme a donde Dios quiere que me vaya. Because you were created for a purpose. Porque fuiste creado para un propósito. You need to know the goal of that future. Tienes que conocer el objetivo de este futuro. For you to know the goal of your future, Para que usted conozca el futuro de este, you need character. debes tener un carácter. Your character Tu carácter is like oil in a lamp. es como aceite en una lámpara. While you are that lamp, Cuando tú eres esta lámpara, your gift tu don might get you advanced, puede darte un avance, but only your character pero solo tu carácter will maintain it. va a mantener este avance. You become people's helper Vas a ser ayudador de la gente when you have character. cuando tienes carácter, But without character, pero sin carácter you will become their destroyer. vas a destruir a la humanidad. Many people continue to make mistakes in life Mucha gente sigue cometiendo errores because they have not received a prophetic picture porque aún no han visto una foto profética of their future. de su futuro. Your character will not change Tu carácter no va a cambiar until you know the goal of your future. antes de que conozcas tu futuro. Our Lord Jesus Christ Nuestro Señor Jesucristo, endured the crucifixion Él en la crucifixión and suffered pain y sufrió dolor because he knew porque conoció that the obstacle he faced que los obstáculos con los que se encuentra would soon become a blessing. pronto se volverían una bendición. Joseph endured pain and hardship Josué pasó por dolor in the dry pit, en el desierto. slavery in Potiphar's house, Estaba en la esclavitud en la casa de and Potifar harsh prison conditions y estuvo en la cárcel because he knew the goal of his future. porque él conocía el futuro And God ushered him y Dios le guió into a position of honor. a una posición de honor. The case of Joseph shows that El caso de José demuestra no one can maintain his position nadie puede mantener su posición of honor de honor without knowing what it takes to be dishonored, antes de conocer el deshonor, without graduating antes de graduarse from the college of humiliation, del colegio de la humillación, hatred, de odio, hardship, de dolor, persecution. de persecución. Your degree in praises Tu certificado en la oración will be questionable. va a ser cuestionable. Daniel endured the pressure and tension Daniel pasó presión mounted on him que estaba sobre él by his rivals por sus adversarios, because he knew the goal of his future. porque conoció el objetivo de su futuro. And God's word from his lips Y Dios trabajó por sus labios. became the invincible weapon Se volvió un arma invisible that tamed the lions in the den que venció a los leones en el foso to become his pets. para que volviesen como sus animales domésticos. Meshach, Shadrach, and Abednego Meshach, Shadrach y Abednego withstood the blazing furnace fueron una gran bendición because they knew the goal of their future. porque conocieron el objetivo de sus futuros. And God's word from their lips Y Dios trabajó en sus labios became the invincible weapon y ese trabajo se volvió un arma invisible that turned
the blazing furnace que cambió la bendición, to a place of comfort. que se volvió como un confort. Unbelievers Incrédulos will readily surrender their lives van a dejar su vida a Jesucristo to Jesus Christ difícilmente, if only they are sure que si ellos únicamente están seguros of a goal for their future. de su futuro. When you know the goal of your future, Cuando tú conoces tu futuro, this will impart a strength esto va a dar fuerza for you to endure your present situation. para que tú soportes tu situación presente. No matter the pain, No importa el dolor, hardship, dureza, difficulty, dificultades, you will know that vas a saber it will soon be over. que todo pronto terminará. People often make mistakes Mucha gente comete errores because they lack the right knowledge of God. porque no tiene el conocimiento real de When you Dios. lack the right knowledge of Cuando God, te falta este conocimiento de Dios, you will keep following the wrong assignments. vas a seguir cosas erróneas. The right knowledge of God settles peace. El real conocimiento de Dios da paz. When you lack the right knowledge of God, Cuando no tienes este real conocimiento de Dios, you will keep chasing the wrong assignments vas a seguir haciendo cosas erróneas and facing the wrong direction. y vas a seguir una dirección errónea. If your assignment is to a person Si tu asignación es para una sola persona and you are going to a people, y tú vas ante mucha gente, you will certainly make mistakes. tú cometerás errores. Many bear big Christian titles, Mucha gente tiene títulos cristianos whereas they are supposed to be under a higher anointing. cuando en verdad tenían que estar bajo una gran unción. If you want to be an achiever, Si quieres ser un gran you conquistador, must embrace achievers. tienes que abrazar a los I conquistadores. mean, if you want to be respected, Si tú quieres ser respetado, you must first respect the power above you tienes que respetar el poder sobre ti and honor your superiors. y respetar a tus superiores. But today, Pero hoy many give themselves ellos se autotitulan bogus Christian titles muchos títulos without divine approval. sin la aprobación divina. Tell me why they will not make mistakes. Dime cómo no cometerían errores. When God calls you for any service, Cuando Dios te llama a cualquier He servicio, makes you fit for that service. Él te prepara para tal servicio. Jesus Christ never commissioned anyone Jesucristo no comisiona a to nadie witness for Him without power. que sea su testigo sin poder. In Romans 14 verse 17, En Romanos 14, 17, the Bible says that the kingdom dice la Biblia que el reino, business is not a matter of eating and drinking, que los negocios del reino no son únicamente tomar y but comer. of righteousness La justicia and Holy Ghost power. es el poder de Dios. Moses was assigned Moisés fue asignado to the nation of Israel, para la nación de Israel, while Aaron cuando Aarón was assigned fue asignado to Moses. para Moisés. This means Eso da a entender Moses was a solution que Moisés fue una to solución the problems of the nation of Israel, para los problemas de la nación de Israel, while Aaron cuando Aarón was a solution fue una to solución the problem of Moses. de los problemas de Moisés. But today, Pero hoy it is common to see a secretary es común ver secretarios flashing a complimentary card llevando una tarjeta, bearing the title of managing director. siendo jefes. It is common Es algo hoy común to see a driver ver a un conductor posting himself poniéndose a sí as mismo a car dealer. como el dueño del coche. It is common Es ver hoy to see a nurse algo normal, posing as a doctor. ver a un enfermero como si fuese un doctor. It is common Es algo normal to see someone ver a alguien who has just confessed Christ que acaba de confesar a Jesucristo a few months ago, hace poco atrás bearing the title of a bishop. y autollamándose obispo. It is common Es algo ya común to see someone ver a alguien who has seen one or two dreams que ha tenido 2 o 3 sueños, come to pass, que eso ocurre bearing the title of a prophet. llamándose a sí mismo profeta. There is confusion everywhere. Hay confusión por todas partes. There is order Hay orden in the kingdom business. en el reino de los cielos. Per
Parents parientes are assigned to their children. están asignados para sus hijos. A wife La mujer to her husband. para su esposo. An employee Un empleado to his employer. para su empleador. Ask your neighbor, Pregunta al que te queda al lado. are you sure ¿Estás seguro you are not pursuing God's goal for someone else? que no sigues el objetivo de Dios para glorificar a otra persona? Ask yourself that question. Pregúntate a ti mismo esta pregunta. Are you sure ¿Estoy seguro you are not pursuing God's goal for someone else? que no persigo los sueños de otra persona? Are you in the place of your assignment? ¿Estás en la posición de tu asignación? Are you where God has placed you? ¿Estás donde Dios te ha posicionado? If you are where God has placed you, Si estás donde Dios te ha posicionado, He will speak strength va a dar fuerza and courage y coraje through your trials. ante tus problemas. I mean, those who bless God Digo los que bendicen a Dios in their trials, en sus dificultades, in their hardship, en sus durezas, in their difficulties, en sus dificultades, prove their sonship. ellos van a vencer. As a child of God, Como hijo de Dios, go only where God will be celebrated. ve donde van a glorificar a Dios. Never go where you are tolerated. No te vayas donde tú eres tolerado. Know the goal of your future. Conozca el objetivo de tu futuro. If you are where God has placed you, Si estás donde Dios te ha posicionado, even though you walk through the valley of the shadow of death, aunque andes por sobre de valle y muerte, you will fear no evil. no tendrás miedo mal Because where alguno. God guides, Porque cuando Dios te guía, He provides. Él provee. Where God guides, Donde Dios guía, He protects. Él protege. God will never lead you Dios nunca te va a guiar where His grace will not be sufficient for you. donde su gracia no será suficiente para ti. His grace is all you need. Su gracia es todo lo que tú necesitas. Never go where you are tolerated. Nunca te vayas donde tú eres Go tolerado. only to where you will be celebrated. Ve donde tú eres alabado. Jesus never went to where He was tolerated. Jesús nunca se fue donde fue tolerado. He went only to where He was celebrated. Él fue donde fue alabado. Know the goal of your future. Conozca el objetivo de tu futuro. When you know the goal of your future, Cuando tú conoces el objetivo de tu futuro, no matter the difficulty, no importa las dificultades, no matter the hardship, no importa la dureza, you will continue to go on. vas a seguir avanzando. Whatever people say No importa lo que la gente diga, will not matter to you. eso no te va a afectar. What will matter to you Lo que sí te va a importar is what God says. es lo que Dios dice. So, as ministers of God, Como ministros de Dios, be encouraged sé animado to stay focused para mantenerte fuerte in your spiritual walk with the Lord. en tu caminar espiritual con el Señor. And may God bless His word in your hearts. Y que Dios bendiga su palabra en tu corazón. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Thank you. Gracias. So, we're going to pray together. Vamos a orar todos juntos. Christianity is not a religion. Cristianidad no es una religión. Christianity is a relationship Cristianismo es una relación with God Almighty. con el Dios Todopoderoso. When you have a relationship with Jesus Christ, Cuando tienes una relación con Jesucristo, you change tú cambias and become a man who is directed by Jesus Himself, y te vuelves alguien que es dirigido por el mismo Señor Jesucristo not by the influence of people. y no por la influencia de la gente. Remember, Recuerde, as people of God, como pueblo de Dios, we are in an atmosphere of faith. estamos en una atmósfera de fe. The atmosphere that surrounds God La atmósfera que rodea a Dios is an atmosphere of power. es una atmósfera de poder. That is why when God talks, De hecho, cuando Dios habla, power talks. habla el poder. When God moves, Cuando Dios se mueve, power moves. el poder se mueve. Hallelujah. Amén. Yes. Sí, Get ready prepárese for a supernatural encounter para un encuentro supernatural that will change the course of your life que va a cambiar el curso de su vida and ministry today. y el ministerio hoy, In the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. Get ready Prepárese
for an encounter para un encuentro that will take you que te va a sacar to another dimension y te llevará a otra dimensión of glory. de gloria. Are you ready? ¿Estás listo? In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. So, we are here to strengthen one another. Estamos aquí para fortalecernos unos a otros. I pray for you Oro por ti, because I believe that you and I together porque creo que usted y yo juntos can move the mountain. podemos mover montañas. By faith in Christ Jesus, Por fe en Jesucristo we can move the mountain podemos mover montañas. in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Okay, how are you? ¿Cómo están? I'm Ok. fine. Estamos bien. Sí. We are fine. Okay, so can we pray together? Vamos a orar juntos. Amén, sí, Amén, Señor. Señor. Sí, Señor. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Father, release fresh anointing Padre, derrama una unción fresca upon your children sobre tus hijos. in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Anointing is the coming of the Holy Ghost La unción es la venida del Espíritu Santo into a person's life. sobre la vida de alguien. When the anointing comes, Cuando viene la unción, it will release a new lease of life. va a traer una nueva vida. You begin to think the way God thinks. Comienza a pensar como piensa Dios. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Father, Lord Jesus, Padre Dios, release fresh anointing derrama unción fresca upon your children. sobre tus hijos. Anointing La unción to disgrace the power of the enemy. para destruir el poder de las tinieblas. Release fresh anointing Derrama unción fresca upon your children. sobre tus hijos Anointing to break the gate of violent spirits. para destruir el poder de las tinieblas. Release fresh anointing Derrama unción fresca upon your children. sobre tus hijos. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Release fresh anointing. Derrama unción fresca. Anointing Unción to do justice. para hacer la justicia. Release fresh anointing. Derrama unción fresca. Anointing Unción to carry the gospel para llevar el evangelio to the four corners of the a world. los 4 puntos de la tierra. Receive it. Recíbalo. Receive it. Recíbalo. Receive it. Recíbalo. In the mighty name of Jesus En el Christ. nombre de Jesús. Be strengthened for service. Reciba la fuerza para el servicio. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Aleluya. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Okay. Ask God to position you now Pide a Dios que te posicione ahora, where you will attract his attention and commitment. donde vas a atraer su atención. Say, oh Lord, Diga, oh Señor, any demonic being toda fuerza diabólica responsible for my sickness, que es responsable de mi enfermedad, any demonic being todo ser diabólico responsible for my pain, que es responsable de mi dolor, responsible for my failure, que es responsable de mi fracaso, responsible for my hardship, que es responsable de mi dureza, by the power por el poder, in the name of Jesus Christ, en el nombre de Jesús, be exposed, que sea expuesto, be exposed. que sea expuesto. Prayer. Ora, Say, oh Lord, diga, oh Señor, any hidden entity toda entidad diabólica tormenting my health, que me atormenta salud, tormenting my marriage, que atormenta mi matrimonio, tormenting my ministry, que atormenta mi by ministerio, the power por el poder, in the name of Jesus Christ, en el nombre de Jesús, get out of my life, sal de mi vida, get out of my ministry. sal de mi ministerio. Prayer. Ora, echa fuera toda entidad secreta, toda entidad diabólica que se esconde en tu ministerio, que Dios lo exponga, que lo avergüence y que lo eche de tu vida, de tu ministerio, de tu matrimonio. Échalo fuera, abra tu boca, repréndalo en el nombre de Jesús. No weapon of the enemy fashioned against you shall prosper. No arma forjada contra ti prosperará. Right now, say any evil weapon Diga, toda arma diabólica
fashioned against me, preparada para mí, any witchcraft design todo diseño diabólico fashioned against me, preparado contra mí, my family, contra mi familia, my destiny, contra mi destino, be que destroyed, sea destruido, be que destroyed, sea destruido, be que destroyed. sea destruido. Prayer. Ahora en el nombre de Jesús, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando. Toda arma forjada contra ti, toda arma de brujería, toda arma de hechicería, de estantería, ahora mismo que está forjada contra ti, que sea destruida en el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Father, Padre, make your servants haz tu siervo a battle axe que sea un batallador in your hand en tus manos to tear down para destruir every stronghold toda fortaleza in the kingdom of darkness. en el reino de las tinieblas. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Father, strengthen their desire and determination. Padre, fortalezca su deseo y determinación. Equip them now for battle. Padre, vístales ahora para la batalla. Make them a channel of deliverance Que sean un canal de liberación. where there's yoke and bondage in the lives of the people. Donde hay yugo y maldición en la vida de la Make them gente. a channel of healing Que sean un canal de sanidad. where there's sicknesses in the lives of the people. Donde hay enfermedad en la vida de la gente. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the blood of Jesus Christ. En la sangre de Jesús. Receive it. Recíbalo. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Receive it. Recíbalo. Holy Spirit, Espíritu Santo, fall afresh on your son now. caiga sobre ellos ahora. Fall afresh on your children now. Caiga sobre tus hijos ahora. Fill them with power from on high. Llénale del poder de lo alto. Power to heal. El poder de sanar. Power to deliver. El poder de liberar. Power to set the captives free. El poder de liberar a los cautivos. Receive it. Recíbalo. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Right now, open your lips. Ahora abre tu boca. Begin to ask God Pide al Señor to show himself strong que Él se muestre poderoso in your ministry. en tu ministerio. Prayer. Ahora, pide, Señor, muéstrate poderoso en mi ministerio. Donde tú me has posicionado como ministro de Dios, muéstrate poderoso para que ninguna fuerza de las tinieblas me pueda destruir. Muéstrate poderoso en mi vida, en mi matrimonio, en mi ministerio. Sigue orando, pide al Señor su poder en tu vida. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus Christ, Padre, en el nombre de Jesús, I stretch out my hand yo extiendo mi mano to declare them free para declararles libre from every hindrance. de todo poder. I declare them free Yo les declaro libre from every obstacle. de todo obstáculo. I declare them free Les declaro libre from any de barrier toda barrera. in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In their spiritual walk with you, Lord, Señor, en su caminar contigo, strengthen their desire and determination. fortalezca su deseo y su fortaleza. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Receive it. Recíbalo. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the mighty Jesus En Christ. el poderoso nombre de Jesús. Be positioned now for God's special attention. Posiciónate ahora para la atención de Be Dios. set aside for God's special attention. Se preparó para la atención de Dios. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Father, enlarge her spiritual coast. Padre, fortalezca su vida espiritual. Enlarge her spiritual coast. Engrandezca su vida espiritual. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, Padre. I receive Amén, it. Señor. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendito sea. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. We ask that iniquity is tough. We want to be filled with God.
Estamos pidiendo que toda la iniquidad salga de nosotros. Queremos Okay, ser place llenos. your hand on your chest. Pon tu mano en tu pecho. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the blood of Jesus Christ. En la sangre de Jesús. Any evil force Toda fuerza diabólica opposing your strength in the Lord, que se opone a tu fortaleza en el Señor, give way now in the mighty name of Jesus Christ. sal ahora en el nombre de Jesucristo. Señor, en el Strength nombre in de the Lord Jesús. could be persistent prayer. Tu fortaleza viene en la oración. It could be your consistency Puede ser en tu consistencia, in faith, en la fe, your humility, tu humildad, your tu patience, paciencia or your charitable works. o tu vida difícil. Any evil force Toda fuerza diabólica opposing your strength in the Lord, que se opone a tu fortaleza en el give Señor, way now in que the mighty salga- name of Jesus que Christ. salga ahora en el nombre de Jesús. Be strengthened. Sea fortalecida, Be strengthened. sea fortalecida, Be strengthened. sea fortalecida Amén, Padre. En el nombre de In the Jesús. mighty name of Jesus Christ. en el Amén. nombre de Jesucristo. Amén, bendito In Jehová. Jesus Christ's name. En el nombre En de el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Right Amén, now, Señor. Ahora lift up your voice levante su voz and ask God y pide al Señor to fill you with fresh fire from heaven, que te llene del fuego del cielo, as He did the apostles of Señor, old llénanos, como hizo a Señor, los llénanos. apóstoles del antepasado, on the day of Pentecost. en el día de Oh, Pentecostés. Señor. Ask God to fill your ministry Pide al Señor que llene tu ministerio with fresh fire from above, del fuego celestial, as He did the apostles of old como hizo a los apóstoles on the day of Pentecost. en el día de Pentecostés. Prayer Ora en el nombre de Jesús, in the mighty name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. How are you? Active su audio. ¿Cómo están? Stretch out your hand. Extienda su mano. Sí, Señor. I touch you by faith. Yo le toco por fe. I place my hand on your hand. Yo pongo mi mano sobre su mano. Receive fresh anointing. Reciba unción fresca. Receive fresh fire from heaven. Reciba fuego del cielo. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Receive fresh fire from heaven. Reciba fuego fresco celestial. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Receive it. Recíbalo. Receive it. Recíbalo. Receive fresh fire from heaven. Reciba fuego celestial. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Fire of the Holy Ghost. Fuego del Espíritu Santo. Receive it. Recíbalo. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Be empowered. Sé lleno de poder. Be fortified. Sé fortalecido. Be strengthened. Sé fortalecido. Be well equipped Sé bien equipado with the power of God. con el poder de Dios. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Yes. Sí, The name Jesus Christ has power indeed. el nombre de Jesús tiene poder en verdad. But only among those who are committed to the glory of God. Únicamente para los que están llenos de Dios. When we learn Cuando aprendemos to use the name Jesus Christ para usar el nombre de Jesús, according to the word, según la palabra, in the power of the Holy Ghost, en el poder del Espíritu Santo, we have the secret tenemos el secreto which shook the world que mueve el mundo through the apostles. a través de los apóstoles. We know Conocemos that the gift of power que el don del poder was extended fue extendido beyond the initial 12 más allá de los 12
and the 72. y los 72. It includes you. Te incluye a ti It includes me. y me incluye a mí. It includes you. Te incluye a ti, It includes me. me incluye a mí. Once the supernatural power of God comes upon you, Cuando viene sobre ti el superpoder de Dios, something is going to happen to you algo va a suceder en tu vida that cannot be explained que no puede ser explicado by the human mind. por el entendimiento humano. You will receive Vas a recibir instantly. instantáneamente. You may see a vision. Vas a tener una visión. You may prophesy. Podrías profetizar. You may speak in an unknown language. Vas a hablar en lenguas. You may dream dreams. Vas a soñar sueños. You may see a vision. Vas a tener visiones. The common threat Las cosas comunes that runs through this action que hacen que esas cosas ocurran is the power of God. es el poder de Dios. Are you ready to experience the power? ¿Estás listo para experimentar ese poder? Are you ready to experience the power? ¿Estás listo para experimentar ese Come on, poder? place your hand on your head. Pon tu mano sobre tu cabeza. Place your hand on your head. Pon tu mano sobre tu cabeza. Say, fresh anointing fall upon me now. Diga, unción fresca caiga sobre mí ahora. Say, fresh fire from heaven fall upon me now. Diga, fuego del cielo caiga sobre mí ahora. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Comienza a orar, comienza a orar. Pide al Señor que su unción fresca caiga sobre ti. Que su fuego del cielo caiga sobre ti, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio, sobre tu nación. Que este fuego celestial pueda caer sobre ti. Ora en el nombre de Jesús. Say, oh Lord, Diga, oh Señor, reveal your mighty power revela tu poder in my life. en mi vida. Reveal your mighty power Revela tu poder in my en mi ministry. ministerio. Reveal your mighty power Revela tu poder in my en ministry. mi ministerio. Prayer. Ora. Pide, Señor, revela tu poder. Deja que tu poder se revele en mi ministerio. Deja que tu poder se revele en mi vida. Deja que tu poder se revele en mi persona. Toma más de mí, dame más de ti. Siga clamando, siga orando. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Stretch out your hands. Let's pray together. Extienda sus manos para que oremos juntos. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Father, Padre, position your son now posiciona a tu hijo ahora, where he will attract your attention and commitment. donde va a atraer tu atención. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Father, fill them Padre, llénales with power from on high. con el poder de lo alto. Fill them, Lord, Padre, llénales with the Holy Ghost. por el Espíritu Santo. Fill them, Lord, Padre, llénales with power from heaven del poder celestial to destroy the gate of violent spirits. para destruir las fuerzas de las tinieblas. And with power from heaven Padre, llénales del poder to tear celestial down the kingdom of Satan para destruir el reino satánico and set the captives free. y liberar a los cautivos. Receive it. Recíbalo, Receive it. recíbalo In the mighty name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. Receive it. Recíbalo Nombre de Jesús, sí, Señor. In the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. Father, strengthen their desire and determination. Padre, fortalezca su fortaleza. Strengthen their faith and willpower. Padre, dales más fe y poder In the mighty name of Jesus Christ. en el nombre de Jesucristo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Lift up your voice Levante su voz and begin to tell God y diga a Dios to make you a channel que usted sea un canal of shining light de luz where there is darkness donde hay tinieblas in the lives of the people. en la vida de la gente. Prayer. Ora, pide, Señor, hazme canal de luz brillante donde quiera que hay tinieblas en la vida de la gente. Hazme canal de luz donde hay tinieblas en la vida de la gente, donde hay tristeza, que yo sea gozo, que yo sea solución donde hay problemas. Ora en nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Receive anointing Reciba unción to wash away every demonic pronouncement para destruir toda pronunciación diabólica over your life, over your ministry. sobre tu vida, sobre tu ministerio.
Receive it Recíbalo in the mighty name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Okay, place your hand on your chest. Ponga su mano en su pecho. Father, Padre, we are one another's strength. somos la fortaleza del uno y del otro. We may not be equally gifted, Puede que no tengamos los mismos dones, but you have designed things in such a way that everyone has some strength to contribute. pero lo has diseñado de tal manera que todos tenemos algo de I contribuir. stretch out my hand Yo extiendo mi mano to declare healing para declarar sanidad in the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. I stretch out my hand Yo extiendo mi mano to release healing para derramar sanidad upon your son now. sobre tu hijo ahora. Be healed. Sé sano, 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 Be healed. sé sano. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Father, restore him now back to the original position Padre, restaurale ahora in which you created him to be. como tú le creaste. Remove that sickness Saca esta enfermedad and replace it with good health. y ponga buena salud. Remove that weakness Saca esa debilidad and replace it with strength. y ponga fortaleza. Be strengthened. Sé fortalecido. Be strengthened Sé fortalecido. in the name of Jesus En Christ. el nombre de Jesús. In the name of Jesus En Christ. el nombre de Jesús. Father, Padre, continue to strengthen his desire and determination siga fortaleciendo su determinación to do your will. para hacer tu voluntad. Enlarge his spiritual coast. Aumenta su vida espiritual. Enlarge his ministry. Aumenta su ministerio. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Be filled with power from on high. Sé lleno del Espíritu Santo. Be filled with the power of the Holy Ghost. Recibe el Espíritu Santo. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. Amén. Right now, Ahora begin to ask God pide a Dios to show himself strong on your behalf. que Él se muestre poderoso a To causa show de ti. himself strong in your ministry. Que Él se muestre poderoso en tu ministerio. Ask God to show himself strong in your ministry. Pide a Dios que se muestre poderoso en tu ministerio. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Okay. Stretch out your hands. Extiendan sus manos. Father, Padre, I stretch out my hand. extiendo mis manos. I join my faith with their faith. Aumento mi fe con la suya. Release your mighty power. Padre, derrama tu poder. I join my faith with their faith Uno mi fe con la suya. to declare them Para free declarar libre. in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Receive Reciba power of the Holy Ghost. Recibe el poder del Espíritu Santo. Fall upon you now. Caiga sobre ti el poder del Espíritu Santo. Power of the Holy El Ghost. poder del Espíritu Santo. Fall upon you now. Sea derramado sobre ti. Receive it. Recíbalo. Oh, Señor. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Every yoke Todo yugo that is threatening your freedom que te está destruyendo be broken. sea roto. Any barrier Toda barrera that is threatening your breakthrough que está impidiendo tu avance be broken. sea rota. Be broken. Sea rota. Be broken. Sea rota. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Any trouble Todo problema that is threatening your peace que impide tu paz be dissolved que sea resuelto in the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. Receive fresh power from heaven. Reciba poder celestial. Receive fresh fire from heaven. Reciba fuego celestial In the mighty name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. By the power Por el poder that brought down fire for Elijah. que trajo fuego a
Santo fall upon you now. derrame sobre ti ahora. Receive it. Recíbalo. The mighty name of Jesus En Christ. el nombre de Jesucristo. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Lift up your voice. Levante su voz. Ask God Pide a Dios to make you que te haga a solution una solución to people's problems. a los problemas de la gente. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Okay, stretch out your hands. Extienda su mano. Stretch out your hands. Extienda su mano. Let's join faith together. Vamos a unir nuestras fes. Father, I join my faith with his faith. Padre, Obra uno mi fe Jesucristo. con la suya. Father, enlarge his spiritual coast. Padre, aumenta su vida espiritual. Enlarge his spiritual coast. Aumenta su vida espiritual. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Make his mind spiritual Que su vida sea espiritual. so that it can be at its best for you. Para que pueda ser mejor para ti. Father, continue to use him mightily Padre, siga usándole poderosamente. Obra to bring Jesús. freedom Para traer libertad to the captives. a los cautivos. Continue to use his faculties Padre, usa sus facultades to bring healing para traer sanidad to the sick. a los enfermos. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the blood of Jesus Christ. En la sangre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord, Gracias, Palabra, Señor, Dios, for your profeta fresh Cristo, anointing. por tu en el unción nombre de fresca. Jesús. Thank you, Lord, Gracias, ¿Qué pasa, Señor, Cristo, for your Padre fresh celestial? power. por tu poder Obra fresco. Dios, Thank you, Lord, Obra Gracias, Dios, Señor, for obra equipping Espíritu him Santo, por equiparle to Espíritu carry your Santo, gospel para to llevar tu Padre evangelio celestial. your Señor, people. en a tu tu nombre, gente. In Jesús, Jesus Christ's en tu name. en nombre, el nombre de Jesucristo. Jesús. God bless Señor, tu you. Dios le poder, bendiga. Señor, seas Lift up your Obra. voice. Levante sus manos. Ask God, Pide a Dios may his spirit que su espíritu who dwell in your heart que mora en ti, continue to be the voice of your prayer. que siga siendo la voz de tu oración. Prayer. Ora, ora. Pide al Señor que tu espíritu que habite en mí, ore por mí, clame por mí, sea la voz de mi oración. Receive anointing Reciba unción to defy your natural circumstances. para derrotar a tus circunstancias naturales. Receive power Reciba poder to trample para destruir Satan underneath your feet. todas las fuerzas de las tinieblas bajo tus Receive piernas. anointing Reciba unción to disgrace your enemies. para avergonzar a tus enemigos. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Receive it. Recíbalo. Receive it. Recíbalo. Receive it. Recíbalo. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Okay, stretch out your hand. Extiendan sus manos. Father, Padre, I place my hand extiendo mi mano in their hands en sus manos to declare them free. para declarar libre. Father, Lord Jesus, declare them free. Padre, declárales libre. Release them now Padre, libérales ahora from every cage. de toda caja. Release them now Libérales ahora from every bondage. de toda atadura. Release them now Libérales ahora from every de bondage. toda atadura. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Any ancestral covenant, Todo pacto ancestral, any inherited covenant todo pacto hereditario in their lives, en sus vidas, in their family line, en sus vidas familiares, be broken, se ha roto, be broken, se ha roto, be broken, se ha roto, be broken. se ha roto. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Father, Padre, release your fresh power. derrama tu poder, Release your fresh fire derrama tu fuego upon the earth. sobre ellos ahora. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Fire of the Holy Ghost. Fuego del Espíritu Santo. Fire of the Holy Ghost. Fuego del Espíritu Santo. Fall upon you now. Que sea derramado sobre ti ahora. Receive it. Recíbalo. Receive it. Recíbalo. Anointing to break the yoke. La unción para romper los yugos. Fall afresh on you right Sea now. derramado sobre ti ahora. Anointing to heal. La unción para sanar.
fall upon you right sea now. derramado sobre ti ahora. Anointing to break the gate of violent spirits. La unción para destruir las tinieblas Fall afresh on you right sea now. derramado sobre ti ahora. Anointing to tear down the kingdom of Satan. La unción para destruir el reino de las Fall tinieblas afresh on you now. caiga sobre ti ahora. Receive it Recíbalo in the mighty name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. Amén. Ask God Pide a Dios to release fresh anointing que derrame unción fresca upon you right now. sobre ti ahora. Anointing to disgrace your enemy. La unción para avergonzar a tus enemigos. Satan is our common enemy. Satanás es nuestro enemigo en común. He's the one attacking mankind, Es el que ataca a la humanidad, especially the children of God. sobre todo los hijos de Dios. Ask God to release fresh anointing Pide a Dios que derrame unción fresca upon you now sobre ti ahora to disgrace your enemy. para avergonzar a tu enemigo. Prayer. Ora. Pide al Señor, derrama tu unción sobre mí para que yo pueda pisotear a mis enemigos, para que yo pueda derrotarles y que sean avergonzados. Ora en el nombre de Jesús. Stretch out your hand. Extienda su mano. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Father, I join my faith with his faith. Padre, uno mi fe a la suya. I declare Yo declaro divine immunity inmunidad divina over his life. sobre su vida. Everything that has to do with him, Todo lo que le concierna, be anointed. que sea ungido. Everything that has to do with him, be anointed. Todo lo que le concierna sea ungido. Receive it. Recíbalo In the mighty name of Jesus en Christ. el nombre de Jesús. Enlarge his spiritual coast. Aumenta su vida espiritual. Use him, Lord, Padre, úsale to set the captives free. para liberar a los cautivos. Use him, Lord, Padre, úsale to set the captives free. para liberar a los cautivos. Let your power of healing Que el poder de tu sanidad fall upon him now. sea derramado sobre él ahora. Let your power of deliverance Tu poder libertador fall upon him sea now. derramado sobre él ahora. Receive it. Recíbalo In the mighty name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Ask God Pide al Señor to position you now que te posicione ahora where he donde, will be interested donde Él va a estar interesado in everything that has to do with you. en todo lo que te concierna. Ask God to position you now Pide a Dios que te posicione ahora where he will be interested donde Él va a estar interesado in everything that has to do with you. en todo lo que te concierna. Prayer. Ora. Pide, Señor, posicióname donde tú estarás interesado en mi vida, donde estarás interesado en todo lo que concierna a mi personalidad, en todo lo que concierne a mi matrimonio, a mi ministerio, a mi nación. Posicióname ahora, Señor. Ora en el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Stretch out your hand. Extiendan sus manos. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Lord Jesus Christ, Padre Jesucristo, all your servant needs todo lo que tus siervos is necesitan your mercy and your favor. es tu misericordia y tu favor. Within your mercy and favor Tu misericordia y favor is access to everything they need to live for you here and now. les permite hacer todo lo que necesitan hacer. Within your mercy and favor Con tu misericordia y favor is healing hay poder and all of God's y blessings. todas las bendiciones de Dios. Release your mercy and favor Derrama tu misericordia y favor upon them now. sobre ellos ahora. You are the restorer Eres el restaurador and the repairer y of life. el reparador de vidas. In your infinite mercy, En tu misericordia infinita, restore them now restaurales ahora back to the original position en la posición in which you created them to be. en la que tú les creaste. Remove every sickness Padre, saca toda enfermedad and replace it with good health. y ponga tu salud. Remove every weakness Padre, saca todo and dolor replace it with strength. y dale fuerza. Let your power of healing Que tu poder sanador fall upon them now. sea derramado
derramado sobre ellos ahora. Let your power of healing Tu poder sanador fall upon them now. sea derramado sobre ellos ahora. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Be healed. Sé sanado. Be healed. Sé sanado. Be healed. Sé sano. Be healed. Sé sano. Receive the strength of Jesus Christ Reciba la fortaleza de Jesucristo in your spirit, soul, and body. en tu cuerpo, alma y espíritu. Receive the strength of Jesus Christ Reciba la fortaleza de Jesucristo in your spirit, soul, and body. en tu cuerpo, alma y espíritu. Be strengthened. Sé fortalecido. Be strengthened. Sean fortalecidos. Be strengthened Sean fortalecidos in the mighty name of Jesus Christ. en el nombre de Jesucristo. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Lift up your voice. Levante su voz. Begin to ask God Pide al Señor to give you the keys que te dé la llave to the kingdom. del reino. Whatever you open here Lo que tú abres aquí on earth en la tierra, should be open in heaven. que sea abierto en el cielo. Whatever you bind here on earth, Lo que tú cierras aquí, be bound in heaven. que sea cerrado en el cielo. Prayer. Ora. Pide, Señor, dame la llave del cielo, dame la llave maestra, para que lo que yo cierre aquí sea cerrado en el cielo. How are you? Amén. Amén. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Father, Lord Jesus Christ, Padre Dios Jesucristo, those whom you call for any service, los que llamaste para un servicio, you make them fit for that service. tú les preparaste para tal servicio. Father, Lord Jesus Christ, Padre Dios Jesucristo, make your children fit prepara a tus hijos for the service you have called them into. para el servicio por el que tú les llamaste. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Make them a channel Que sean un canal of shining lights de luz brillante, where there is darkness donde hay tinieblas in the lives of the people. en la vida de la gente. Make them a channel Que sean un canal of solution de solución, where there are problems donde hay problemas in the lives of the people. en la vida de la gente. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Father, enlarge your spiritual coast. Padre, aumenta su vida espiritual, Enlarge their ministry. aumenta su ministerio. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Release fresh anointing Reciba unción fresca to break the gate of violent spirits. para destruir los poderes de las tinieblas. Release fresh anointing Derrama unción fresca to break the gate of violent spirits. para destruir la fuerza de las tinieblas. In the mighty name of Jesus En Christ. el nombre de Jesucristo. Anointing La unción to tear down the kingdom of darkness. para destruir el poder de las tinieblas. Fall afresh on them right now. Que caiga a ti ahora. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Receive it. Recíbalo. Receive it. Recíbalo. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Be strengthened. Sé fortalecido. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. Amén. Amén. Ask God to give you the keys Pide a Dios que te dé la llave. to the kingdom of heaven. La llave del reino celestial. Whatever you open here, Lo que tú abres aquí en la tierra, be open in heaven. sea abierto en el cielo. Whatever you loose here, Lo que tú atas aquí en la be tierra, loose in heaven. sea atado en el cielo. Whatever you bind here on earth, Lo que tú atas aquí en la be tierra, bound in heaven. sea atado en el cielo. Receive the keys. Reciba la llave. Receive it. Recíbala. Receive it. Recíbala. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Stretch out your hand. Extiendan sus manos. Touch me by faith. Tóquenme por fe. I touch you in the name of Jesus Christ. Yo os toco en el nombre de Jesucristo. I touch you in the name of Jesus Christ. Yo os toco en el nombre de Jesucristo. Whatever that is not of Jesus, Todo lo que no viene de Jesucristo, that is hindering your forward movement, que no permite tu movimiento, be removed. que salga. Any hindrance, Todo obstáculo, any obstacle on your way en tu caminar to the kingdom of God, al cielo, give way. que salga.
any barrier, toda barrera, any hindrance todo obstáculo on your way en tu caminar, in your spiritual walk with the Lord. en tu caminar con el Señor. Give way now Salga ahora in the mighty name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. Receive fresh anointing. Reciba unción fresca. Receive fresh fire from heaven Reciba fuego del cielo to do His will para hacer su voluntad. in the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Receive it Recíbalo. in the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. Amén. Right now, lift up your voice. Levanta Ask su God voz y pide a Dios to give you the keys que te dé la llave, to the kingdom of heaven. la llave celestial. Whatever you open here Lo on que, earth, lo que tú abres aquí en la tierra, be open in heaven. que sea abierto en el cielo. Whatever you loose here on earth, Lo que tú desatas aquí en la tierra, be loose in heaven. sea desatado en el cielo. Whatever you bind here on earth, Lo que atas aquí en la be tierra, bound in heaven. sea atado en el cielo. Prayer. Ora. Pide al Señor, sigue orando, que te dé esa llave para que todo lo que tú abras aquí o lo que tú cierres, así sea en el cielo. Abra su boca y reciba esa llave. Ora con el siervo del Señor en este momento y reciba esta llave. Recíbala en el nombre de Jesús. Stretch out your hand. Extiendan sus manos. Touch my hand by faith. Toquen mi mano por fe. Heavenly Father, Padre Celestial, expose and destroy avergüenza y destruya any evil plan of the enemy todo plan diabólico against your servant. en contra de tu siervo. Release fresh fire Derrama fuego from celestial heaven del cielo in the mighty name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. Release fresh anointing Derrama unción fresca from heaven del cielo upon your servant sobre tu siervo in the mighty name of Jesus Christ. en el nombre de Jesucristo. Father Lord Jesus Christ, Padre Dios Jesucristo, anointing unción to disgrace para avergonzar the gate of violent spirit, las fuerzas de las tinieblas. anointing La unción to destroy para destruir the gate of violent spirit. las fuerzas de las tinieblas. Fall upon them now. Caiga sobre ellos ahora. Receive it. Recíbalo. Receive it Recíbalo. in the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Be filled Sé lleno with the Holy Ghost. con el Espíritu Santo. Be filled Sé llenado with the Holy Ghost con el Espíritu Santo. in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Enlarge their spiritual coast. Padre, llena el Espíritu Santo. Enlarge their ministry. Aumenta su ministerio. Bless the work of their hands. Bendice la obra de sus manos. Whatever they touch, be blessed. Todo lo que tocan que sea bendecido. Whatever they touch, be blessed. Todo lo que tocan que sea bendecido. Wherever they step, be blessed. Donde quiera que estén que sea bendecido. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Right now, Ahora, lift up your voice. levante su voz. Ask God Pide a Dios to empower you now, para fortalecerte ahora. to equip you now, Para equiparte ahora. to fortify you Para now, fortalecerte ahora. to endow you now, Para darte fuerza ahora. strengthen you Para now. fortalecerte ahora. Prayer. Ora. Pide a Dios que te equipe. Pide a Dios que te equipe. Para que tú puedas enfrentar a tu gigante y vencerlo. Pide a Dios. Ora en el nombre de Jesús. Stretch out your hand. Extienda su Touch mano. me, touch me. Tócame por fe. Father, in the name of Jesus Christ, Padre, en el nombre de Jesucristo, I place my hand in his hand. yo pongo mi mano sobre la suya. I declare Yo declaro divine immunity inmunidad divina over his life, sobre su vida, over his ministry. sobre su ministerio. Father, release fresh anointing upon him now. Padre, derrama unción fresca sobre él ahora. Fill him with fresh fire from above. Llénale del fuego celestial. Fill him with fresh anointing from above. Llévale de unción celestial. Anointing to disgrace the gates of violent spirit. Unción para avergonzar a las tinieblas. Anointing to break every yoke. Unción para romper todo yugo. Anointing to tear down the kingdom of Satan Unción para destruir el reino satánico and set the captives y free. liberar a los cautivos. Receive it Recíbalo
In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the blood of Jesus Christ. En la sangre de Jesús. Be filled with the Holy Ghost. Sé lleno del Espíritu Santo. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre poderoso de Jesucristo. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Lift up your voice. Levante su voz. Ask God Pide a Dios to fill you with fresh fire from heaven. que te llene del fuego celestial. Ask Him to anoint your lips. Pida que unja tus labios. Whatever you say, Que todo lo que usted diga, be blessed. que sea bendecido. Ask God to anoint your lips. Pida a Dios, unja mis labios. Whatever you say, be blessed. Que todo lo que yo diga sea bendecido. Whatever you say, receive power. Que todo lo que diga sea poderoso. Prayer. Ora. Sigue clamando. Pide, Señor, unja mis labios. Que toda palabra que salga de mi boca tenga poder, tenga efectividad, tenga unción. Pide al Señor que unja tus labios. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Stretch out your hand and touch my hand. Extienda tu mano y toque la mía por fe. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Father, Padre, all believers todo creyente are not restricted by space, time, or circumstances. no están obstaculizados por el tiempo o las They can do circunstancias. all things through Christ. Pueden hacer todo en Cristo Jesús. Right now, Ahora I declare her free. yo la declaro libre. I command every sickness in her blood. Todas enfermedades en su sangre, Sickness in her blood. enfermedades en su sangre, Sickness in her system. enfermedades en su sistema, Sickness in her tissues. enfermedades en sus tejidos, Sickness in her tendons. en sus tendones. Out in the Fuera en name el of nombre de Jesus Christ. Jesús. Be healed. Sé sana, Be healed. sé sana. Recibo, Dios. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Father, Padre, release your mighty power upon your daughter now. derrama tu poder sobre tu hija ahora. Prepare him up now for service. Prepárala ahora para un servicio. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Release fresh anointing. Derrama unción fresca. Anointing Unción to destroy para destruir the gates of violent spirit. las puertas de las tinieblas. Fall upon her Que now. caiga sobre ella ahora. Receive it. Recíbalo. Receive it. Recíbalo. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Father, release your fresh anointing upon your daughter. Padre, derrama tu unción fresca sobre tu hija. Empower her now. Fortalézcala ahora. Equip her now. Equípala ahora. Endow her now. Fortalézcala ahora. Fortify her now Fortalézcala ahora. for your service. Para tu servicio. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Use her mightily, Lord. Úsala poderosamente, Señor. Use her mightily, Úsala Lord. poderosamente, Señor. In the name of Jesus En el Christ. nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Right now, open your lips. Abre su boca ahora. Ask Jesus Christ Pide a Jesucristo. to fill you with his love and power. Diga, Señor, lléname de tu amor y poder. Ask Jesus Christ to fill you with his love and power. Pídele, Señor, lléname de tu amor y poder. Stretch out your hand. Extienda su mano. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Father, I join my faith with her faith. Padre, uno mi fuerza con la suya. I declare Yo declaro whatever that will make her life lack increase and expansion, todo lo que va a impedir que su vida no crezca, give way now. salga ahora. Whatever that will make her life lack increase and expansion, Lo que va a impedir que su vida crezca, give way now. salga ahora. Mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Release fresh anointing Derrama unción fresca upon your daughter. sobre tu hija. Be filled with the Holy Ghost. Sé lleno del Espíritu Santo. Mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Receive it. Recíbalo. Receive it. Recíbalo. Receive it. Recíbalo. The mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús.
Thank you, Lord. Gracias, Señor. Lift up your voice. Levante su voz, Begin to ask God, pide a Dios whatever will make my life, todo lo que va a hacer que mi vida, my ministry, mi ministerio, lack increase and expansion. no pueda crecer ni expandirse, Give way now. que salga ahora, Give way now. que salga ahora. Begin to ask God. Pida a Dios, ora. Lift up your voice. Levante su voz, Begin to ask God, pide a Dios whatever will make my life, todo lo que va a hacer que mi vida, my mi ministry, ministerio, lack increase and expansion. no tenga crecimiento, Give way now. que salga ahora, Give way now. que salga ahora. Prayer. Ora. Pide a Dios que pare todo lo que va a servir de obstáculo para que mi ministerio no pueda crecer. Sácalo ahora de mi vida y de mi ministerio. Sigue orando en el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. Amén. Place your hand on your chest. Ponga su mano en su pecho. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Father, Padre, into your hands I commit your children. en tus manos entrego a tus hijos. Take more of them, give them more of you. Toma más de ellos y dale más de ti. Release your mighty power Derrama tu poder upon them now. sobre ellos ahora. Your power of healing. Tu poder sanador. Fall upon them Sea now. derramado sobre ellos ahora. Your power of healing. Tu poder sanador. Fall upon them Sea now. derramado sobre ellos In ahora. the name of Jesus En Christ. el nombre de Jesús. Father, Lord Jesus, Padre Dios, you are the restorer eres el and restaurador the repairer of life. y el reparador de vidas. Remove every sickness. Saca toda enfermedad Replace it with good health. y ponga una buena salud. Remove every weakness. Saca toda debilidad Replace it with strength. y dale fortaleza. Be healed. Sé sana, Be healed. sé sana, Be healed. sé sana, Be healed. sé sana. In the mighty name of Jesus En el Christ. nombre de Jesús. Father, show yourself strong on their behalf. Padre, muéstrate poderoso en ellos. Release fresh fire from heaven. Derrama fuego celestial. Release fresh anointing. Derrama unción celestial. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Be filled with the Holy Ghost. Sé lleno del Espíritu Santo. Be filled with the Holy Ghost. Sé lleno del Espíritu Santo. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Stretch out your hands. Let's pray together. Extiendan sus manos. Vamos a orar todos juntos. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Father, into your hands I commit your servants. Padre, en tus manos entrego a tus hijos. Take more of them, give them more of you. Toma más de ellos, dales más de ti. Fill them with your love and power. Llénales con amor y poder. Fill them with your Holy Ghost power. Llénales con el Espíritu Santo. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Enlarge their spiritual coast. Aumenta su vida espiritual. Enlarge their ministries. Aumenta sus ministerios. Father, whatever they touch, Todo lo que toquen, let Padre, it be blessed. que sea bendecido. Whatever they touch, Padre, todo lo que toquen, be blessed. Padre, que sea bendecido. In the mighty name of Jesus En Christ. el nombre de Jesús. Father, give them the grace Padre, dale la gracia to show yourself strong. para que tú te muestres poderoso. Give them the grace Dale la gracia to do your will. para hacer tu voluntad. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Fill them, Lord, Llénale, Señor, with your healing de power. tu poder sanador. Fill them, Lord, Llénale, Señor, with your deliverance tu power. poder libertador. Fill them, Lord, Llénale, Señor, with your prophetic tu power. poder profetizador. In the mighty name of Jesus, En el nombre de Jesús. be blessed. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Your ministry be Tu blessed. ministerio bendecido. In Jesus Christ's En el name. nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias. Begin to ask God, Pide a Dios in my family, let there be light. que haya luz en mi familia. In my career, let there be Que light. haya luz en mi carrera. In my ministry, let there be Que light. haya luz en mi To ministerio. dispel all shades of darkness. Para echar toda tiniebla. In the mighty name of Jesus Christ. Amén. Father, let your light of salvation Padre, que tu luz de salvación overshadow every form of darkness que saque toda tiniebla around their lives, alrededor de ellos, around their ministry, alrededor de sus ministerios, around their families. alrededor de su familia. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the blood of Jesus Christ. En la sangre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. En su vida. Show yourself strong on behalf
The mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Receive it Recíbalo. in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Begin to ask God, Pide a Dios whatever that will make my life lack increase and expansion, lo que no va a permitir que mi vida crezca y se expanda, give way now. que salga ahora. Whatever will make my ministry lack increase and expansion, Lo que no va a permitir que mi ministerio se expanda, give way now. que salga ahora. Prayer. Ora, ora, pide a Dios, sigue orando al Señor. Que todo lo que es obstáculo para que tu ministerio no pueda expandirse, que salga de tu ministerio, que salga de tu vida, que salga de tu familia. Ora en el nombre de Jesús. Okay. Stretch out your hand. Extiendan sus manos In the mighty name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. Father, Lord Jesus, Padre Jesús, I pray that their faith should not fail. yo pido para que nunca les falte fe. Strengthen their desire and determination. Padre, fortalezca su determinación y deseo. Strengthen their faith and willpower. Padre, dales fuerza en su fe. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Receive fresh anointing. Reciba unción fresca. Receive fresh anointing. Reciba unción fresca. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Anointing La unción to set the captives free. para dejar libre a los enfermos. Fall upon you now. Que caiga sobre ti ahora. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Be strengthened. Sean fortalecidos. Be empowered. Sean poderosos. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. Amén. Come on, stretch out your hands. Extiendan sus manos. Stretch out your hands. Let's pray for viewers. Vamos a orar por los televidentes. Extiendan sus manos. Viewers all over the world. Televidentes del mundo entero. Stretch out your hands. Let's pray for ministers of God. Vamos a orar por los ministros de Dios. Extiendan sus manos. Let's pray for the body of Christ. Vamos a orar por el cuerpo de Jesucristo. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. That spirit of fear, Ese espíritu de miedo, doubt, and unbelief duda e incredulidad standing as a hindrance que sirve de obstáculo to your faith in God, de tu fe a Dios, be cast out. que salga, Be cast out. que salga, Be cast out. que salga In the mighty name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús, In the blood of Jesus Christ. en la sangre de Jesús. Receive breakthrough Reciba avance in your ministry. en tu ministerio In the mighty name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. Receive the keys Reciba la llave to the kingdom of heaven. del reino del cielo. Whatever you open Lo que tú abres here on earth, aquí en la tierra be open in heaven. sea abierto en el cielo. Whatever you lose Lo que tú desatas here on earth, aquí en la tierra be loose in heaven. sea desatado en el cielo. Whatever you bind Lo que tú atas here on earth, aquí en la be tierra bound in heaven. sea atado en el cielo. In the mighty name of En Jesus el Christ. nombre de Jesucristo. In the mighty name of En Jesus el Christ. nombre de Jesucristo. Oh Lord God, Oh Señor Dios, clothe your servants arma a tus siervos with your garment of justice, con tu justicia, righteousness, justicia and truth. y verdad. Clothe them, Lord, Señor, vístales with the garment of a warrior. con la vestimenta de un guerrero. Give them what it takes Dale la fuerza to overcome Satan. para vencer al diablo. In the mighty name of Jesus En Christ. el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus En Christ. el nombre de Jesús. Heavenly Father, Padre celestial, expose and destroy avergüenza y destruya any evil plan todo plan diabólico of the enemy del enemigo against your en servants, contra de tus siervos, against their en ministries. contra de sus ministerios. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús, Give them grace dale gracia to be conscious para que sean conscientes of their faith de su fe under tension and pressure. bajo presión y tensión. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús, Heavenly Father, Padre celestial, speak through their mouths, habla a través de su boca, see through their eyes, ve a través de sus ojos, hear through their hands. sana a través de sus manos. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús, Make them a channel of light que sea el canal de luz where there is darkness, donde hay tinieblas, a channel of healing que sean canal de sanidad where there is sickness, donde hay enfermedad, a channel of deliverance canal de where there liberación is yoke and bondage, donde hay a cautividad, channel of fruitfulness donde hay where cautividad, there is barrenness, que haya furtividad, channel of solution donde hay solución, where there is problem. donde hay problemas. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús,
In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. As from today, Desde ahora, whatever you bind here on earth lo que tú atas aquí en la tierra shall be bound in heaven. será atado en el cielo. Whatever you lose here on earth Lo que desata aquí en la tierra shall be loose in heaven. será desatado en el cielo. In the mighty name of Jesus En Christ. el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus En Christ. el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus En el Christ. nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. And amen. Y amén. If you are blessed, Agite su mano si está bendecido. come on, wave your hand. Agite su mano. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Right now, bow down your heads. Ahora vamos a inclinar nuestras cabezas. Let's pray for your great nation, Argentina. Vamos a orar por su gran nación, Argentina. Ask God to strengthen the leaders. Pide al Señor de fortalecer a los líderes. Ask God Pide al Señor to give them the grace para que les dé la gracia, to live in righteousness para que ellos guíen en justicia and in the fear of God. y en el temor de Dios. Ask God to bring unity in the body of Christ. Pide a Dios de traer unidad en el cuerpo de Jesucristo. Ask God to expose the spirit of Antichrist working against the church. Pide a Dios de exponer y avergonzar el espíritu de anticristo que trabaja contra la iglesia. Ask God Pide a Dios to expose de exponer the spirit of Antichrist el espíritu de anticristo working against the church, que trabaja contra la iglesia, working against the body of Christ. que trabaja contra el cuerpo de Jesucristo. Prayer. Ora. Pide al Señor de exponerle y de avergonzarle a ese hijo de iniquidad, a ese hijo de las tinieblas, al espíritu de anticristo, de exponerle y avergonzarle en el nombre de Jesús. Sigue orando. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. For government leaders, Para los líderes gubernamentales authorities, y Heavenly autoridades. Father, Padre Celestial, we commit the leaders, entregamos a los líderes, the authorities las autoridades of this great nation, de esta gran nación, Argentina. Argentina. Give them a heart of love Dales un corazón de amor and wisdom y sabiduría to rule the people para llevar al pueblo in righteousness en justicia and justice. y justicia. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Father, we thank you, Lord. Padre, te damos gracias, Señor. We bless your holy name. Bendecimos tu santo nombre. We thank you, Lord, Te damos gracias, Señor, for all that you have done, for all that you are about to do. por todo lo que has hecho y lo que estás a punto de hacer. Thank you, Lord, for confirming your word Por confirmar tu palabra in the lives of your servants. en la vida de tus siervos. In Jesus Christ's name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Thank you very much. Muchísimas gracias. I believe you are blessed. Creo que eres bendecido. If you are blessed, let me see your hands. Si estás bendecido, agite su mano. Thank you. Thank you. Muchas gracias, muchas gracias. So I want to live in faith. Yo os quiero dejar aquí en fe. And I believe God will meet again in faith. Yo creo que vamos a juntarnos más en la fe. I love you so much. Yo os amo mucho, But Jesus Christ loves you more. pero Jesucristo os ama más. Thank you. Muchas gracias. To take part in the Zoom online video service with Apostle John Chi, kindly follow the instructions. Go to Play Store. Search for Zoom Cloud Meeting. Download and install the app. Open the app. Click Join a Meeting. Enter meeting ID given to you by the ministry. Enter your names here. Click Join Meeting. Enter password given to you by the ministry. Click Join with video. Wait for the host to connect you. Press Call over Internet. When on the spotlight, click on Mute at the bottom left of the screen
to activate your audio. Congratulations! You are now connected.